Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. El Senado Galáctico flotaba sobre la nebulosa de Taira, una inmensa ciudad de cristal suspendida en el vacío. Su estructura parecía un templo antiguo combinado con tecnología viva, torres que respiraban, luces que latían como corazones, pasillos de energía que unían a cientos de delegaciones. Allí, ante los ojos de miles de razas, se decidiría el destino de la humanidad. El aire vibraba con un silencio denso. Cada especie tenía su propio modo de emitir sonido, pero en aquel instante, nadie se atrevía a romper el clima de expectación. En el centro de la sala, un círculo de luz azul marcaba el espacio reservado para los acusados. Dentro de ese círculo, estaba él, el capitán Alejandro Cruz, embajador de la Tierra, soldado de guerra y el último representante de un planeta que había sido declarado peligroso. Las pantallas holográficas mostraban imágenes que dolían. Ciudades destruidas por guerras, océanos ennegrecidos, selvas ardiendo, máquinas humanas explotando en atmósferas ajenas. Cada imagen era un golpe que resonaba en la piel de Alejandro. Sabía que el juicio no era justo. Sabía que todo estaba decidido antes de comenzar. Desde el estrado más alto, la alta canciller Cyril observaba al humano con una expresión impenetrable. Pertenecía a la especie VRYSS, seres de piel plateada y ojos sin pupila, conocidos por su frialdad. Cuando habló, su voz se expandió como una vibración en el aire, resonando en la mente de todos. Representantes de la galaxia unificada, nos encontramos hoy para deliberar sobre el destino de la especie humana. Los hechos son innegables. Su planeta ha demostrado ser una fuente de conflicto, contaminación y desequilibrio. Donde los humanos llegan, la armonía muere. Un murmullo recorrió la sala, miles de voces de diferentes tonos, frecuencias y formas. Algunos delegados movían los apéndices, otros parpadeaban luces de desacuerdo o aprobación. Alejandro apretó los puños. Cada palabra era una acusación directa, una sentencia disfrazada de razón. Solicito la votación final, dijo Cyril, alzando la mano. Propuesta: destierro total de la humanidad del sistema galáctico. Ninguna nave terrestre podrá cruzar nuestras fronteras. Ningún humano será reconocido como ciudadano universal. Las luces comenzaron a parpadear. Los representantes emitieron sus votos a través de impulsos mentales y señales lumínicas. En la esfera central, los resultados se materializaron en una espiral de color, verde para los que aceptaban el destierro, rojo para los que se oponían. Alejandro los observó uno por uno, contando sin querer. 1, 2, 3, hasta que la espiral se volvió completamente verde. El resultado es unánime, anunció la canciller. La Tierra ha sido oficialmente desterrada del Consejo Galáctico. Un zumbido de aprobación llenó la sala. Para muchos, era el fin de un problema, para otros, un acto de justicia necesaria. Para Alejandro, era una traición universal. Se levantó lentamente del círculo de luz, su uniforme oscuro contrastando con la brillante pureza del entorno. Su voz rompió el aire con la firmeza de quien no teme morir. ¿Y así termina todo? ¿Nos condenan sin darnos la oportunidad de cambiar? ¿Nos llaman salvajes sin mirar que ustedes también han librado guerras, destruido mundos, manipulado especies enteras? Las miradas se clavaron en él, algunas con desprecio, otras con curiosidad. Nadie esperaba que hablara. Ningún humano había alzado la voz ante el Senado desde hacía siglos. Cyril inclinó ligeramente la cabeza, analizando su audacia. La diferencia, Capitán Cruz, es que nosotros aprendimos. Ustedes no. Alejandro dio un paso hacia el borde del círculo, sin importarle que los drones de seguridad activaran sus armas. No confundas paciencia con debilidad. No confundas errores con rendición. La humanidad ha cometido fallos, sí, pero también ha amado, creado, sacrificado. Ninguna otra especie aquí habría sobrevivido a lo que nosotros soportamos. La canciller lo observó con una expresión que parecía entre burla y fascinación. Tu pasión no cambia el veredicto. Desde este momento, la Tierra será aislada. Cualquier intento de resistencia será considerado un acto de guerra. Alejandro sonrió. Era una sonrisa cansada, pero cargada de algo que ninguna ley podía romper, determinación. Entonces escúchame bien, canciller. Si quieren desterrarnos, háganlo. Pero no esperen que nos quedemos quietos mientras nos apuntan. No esperen que la humanidad acepte morir en silencio. El silencio que siguió fue absoluto. Ni una respiración, ni una chispa de sonido. Solo la mirada fija de un hombre que desafiaba a la galaxia entera.
Sir se inclinó hacia adelante, los destellos plateados de su piel reflejando la luz del Senado. ¿Eso es una amenaza, humano? Alejandro sostuvo su mirada. No. Es una promesa. 2 guardias se acercaron para escoltarlo fuera del recinto. Pero antes de cruzar la puerta, él se detuvo, giró la cabeza y habló por última vez, sin alzar la voz. No necesitarán decirnos 2 veces que nos vayamos. Cuando regresemos, lo haremos porque el universo mismo nos lo pedirá. Y se marchó, dejando tras de sí un eco de incertidumbre que ni la frialdad galáctica pudo borrar. Cuando las puertas se cerraron, la canciller Sir permaneció en silencio, mirando el vacío estelar a través del ventanal del Senado. Por primera vez en años, algo parecido a una emoción recorrió su pecho. No era miedo. Era curiosidad. La transmisión del veredicto galáctico recorrió los canales de comunicación de todo el sistema solar en cuestión de minutos. Ninguna nación humana pudo ignorarlo. En la Tierra, los cielos sobre las grandes ciudades se iluminaron con pantallas gigantes que mostraban el rostro del embajador Alejandro Cruz, erguido frente a miles de especies, desafiando el decreto más poderoso del universo conocido. Durante años, los gobiernos habían vivido divididos, enfrentados por ideologías, recursos o intereses. Pero aquel día, por primera vez en siglos, todas las voces se unieron en un solo silencio. En las calles, la gente no gritaba, no lloraba, no pedía explicaciones. Solo miraban las pantallas, observando a su representante levantarse ante el Senado, enfrentarse solo a un imperio estelar y decir con calma, no esperen que la humanidad acepte morir en silencio. Esa frase se volvió un símbolo. En cuestión de horas, apareció pintada en los muros, grabada en las redes, transmitida por todo medio posible. Nadie lo ordenó, pero el mundo entero se movió al mismo compás. Era como si la sangre de millones hubiera recordado algo que dormía desde hacía generaciones, el instinto de sobrevivir, de pelear por lo propio, de no rendirse jamás. En el cuartel central de la Confederación Terrestre, en las ruinas restauradas del antiguo Palacio de las Naciones, la doctora Elena Vargas, jefa del Instituto de Ingeniería Cuántica, recibió la confirmación del decreto. Su laboratorio estaba lleno de planos, piezas energéticas y motores de salto experimental que el Senado Galáctico había prohibido desarrollar. Ella miró los datos en silencio, luego apagó las alertas de seguridad y ordenó a su equipo continuar. Pero doctora, ¿no entiende? Nos desterraron. Si seguimos con esto, estaremos violando todas las leyes interplanetarias, le dijo un joven ingeniero. Nos desterraron, repitió ella, girando lentamente hacia él. Eso significa que ya no hay leyes que nos detengan. En el otro extremo del planeta, bajo las montañas heladas de la Antártida, se reactivaron los reactores de fusión del proyecto Centinela, un sistema de defensa diseñado décadas atrás para resistir una invasión extraterrestre. Nadie había creído que llegaría el día de encenderlo. Sin embargo, las órdenes eran claras: preparar la Tierra para lo que viene. El capitán Alejandro Cruz, tras su regreso, no fue recibido con ceremonias. Aterrizó en una base militar oculta en el lado oscuro de la Luna, donde los líderes de la nueva confederación lo esperaban. A su llegada, todos se pusieron de pie. Era el único hombre que había desafiado públicamente al Senado Galáctico y vivido para contarlo. Capitán, dijo el general Tadeo Rivas, necesitamos una dirección. ¿Nos rendimos o peleamos? Alejandro observó los rostros a su alrededor. Algunos eran viejos comandantes, otros científicos, otros simplemente representantes elegidos por pueblos desesperados. En sus ojos había miedo, sí, pero también fuego. El Senado cree que nos borrará del mapa. Pero no han entendido lo que somos, dijo Alejandro con voz firme. No somos un pueblo que obedece porque sí. Somos la especie que sobrevivió al hambre, a los virus, a la guerra, al vacío. Si quieren vernos caer, tendrán que bajar hasta nosotros. Y les juro que no volverán a levantarse. Un silencio solemne llenó la sala. Luego, una voz femenina rompió la quietud. Entonces, ¿declaramos la independencia de la Tierra?, preguntó Elena Vargas, con una mezcla de orgullo y temor. Alejandro la miró. No. La declaramos libre. A partir de hoy, somos la Confederación de la Tierra Libre. Y si alguien quiere quitarnos ese derecho, que venga. Las palabras fueron registradas, retransmitidas en secreto y grabadas en los anales del nuevo gobierno. Era oficial, la humanidad no esperaba permiso para existir. Las fábricas de Marte reanudaron su producción bélica. En los astilleros orbitantes se construyeron nuevas naves, con tecnología fusionada entre ciencia humana y restos de ingeniería alienígena obtenida de manera clandestina.
Los ingenieros marcianos crearon los primeros motores de salto híbridos, capaces de viajar a velocidades que el Consejo Galáctico había prohibido. Mientras tanto, en las colonias exteriores, algunos humanos comenzaron a desaparecer de sus puestos. Se hablaba de reclutamientos voluntarios para un proyecto llamado Fénix, dirigido por Alejandro y supervisado por Helena. Nadie sabía exactamente qué era, pero todos intuían su propósito. En medio de esa agitación, la comandante Lysara Terren observaba desde la distancia. A bordo del crucero Velia, flotando en la frontera del espacio humano, su especie vigilaba los movimientos de la Confederación. Los informes que llegaban al Senado hablaban de reactivaciones militares, transmisiones cifradas, señales energéticas fuera de norma. Lysara, sin embargo, no podía dejar de sentir algo que la confundía. Había visto la grabación del discurso de Alejandro. Lo había observado desafiar al Senado con una fuerza que le resultaba imposible de comprender. Los humanos eran considerados primitivos, pero aquel hombre no parecía temer a nada. Su asistente, un oficial de piel turquesa, la interrumpió. Comandante, los humanos han vuelto a activar los campos cuánticos lunares. Eso es una violación directa de la resolución 9A del Consejo. Lo sé, respondió ella con calma. ¿Debemos reportarlo? Lysara dudó. Se acercó al ventanal, observando el resplandor azul del planeta Tierra. No todavía. Quiero ver hasta dónde llegan. Esa noche, mientras las estrellas se reflejaban en el casco del Velia, Lysara revisó una y otra vez el mensaje final de Alejandro al Senado. Cuando regresemos, lo haremos porque el universo mismo nos lo pedirá. Algo en esas palabras la perseguía. No sabía si era una advertencia o una promesa. En la Tierra, el trabajo no se detenía. Las noches dejaron de existir en los centros industriales, las luces de las fábricas y laboratorios iluminaban los cielos, reemplazando las estrellas. En un planeta acostumbrado a destruirse, nacía una nueva voluntad, resistir. Mientras la galaxia celebraba el destierro de la humanidad, nadie imaginaba que, en el silencio de la oscuridad, una civilización entera se preparaba. Ya no buscaban aprobación. Ya no pedían permiso. Por primera vez en milenios, la humanidad había recordado lo que realmente era, una especie que solo aprende cuando el universo intenta destruirla. Y esta vez, estaba dispuesta a devolver el golpe. Habían pasado 3 meses desde el destierro oficial de la Tierra. En ese tiempo, la Confederación de la Tierra Libre se había convertido en una sombra silenciosa, invisible para los sensores del Senado Galáctico, pero viva y en movimiento. Naves pequeñas cruzaban el límite de los territorios prohibidos con identidades falsas, recolectando información, comerciando en secreto con especies neutrales, y tejiendo alianzas que solo unos pocos conocían. El capitán Alejandro Cruz no había vuelto a aparecer públicamente desde su regreso del Senado. Algunos creían que había sido retirado del mando. Otros, que estaba muerto. Pero en realidad, se movía en la clandestinidad, liderando una operación que ni siquiera los altos mandos conocían, Proyecto Aurora, una misión de infiltración directa en el espacio controlado por los Selinar, la especie a la que pertenecía la comandante Lysara Terren. El propósito de Aurora era claro, obtener acceso a los protocolos de comunicación del Consejo Galáctico. Con ellos, la humanidad podría anticipar cualquier movimiento enemigo. Sin embargo, era una misión suicida. Los Selinar eran famosos por su precisión y sus castigos severos a quienes violaban sus fronteras. La nave de infiltración Horus flotaba en silencio, camuflada con un campo de refracción que imitaba la radiación de fondo cósmico. En su interior, solo un pequeño equipo trabajaba en penumbra. Alejandro, al mando, revisaba las coordenadas del salto cuántico que los llevaría hasta el sistema de Andros Prime, una de las bases estratégicas selinares. Capitán, el vector está listo, anunció la piloto, una joven de cabello oscuro llamada Nadia Ferrer. Si cruzamos, no habrá vuelta atrás. Nunca la hubo, respondió él, con voz tranquila pero firme. El salto se ejecutó. Durante unos segundos, el espacio se desgarró en luces blancas y rojas. Luego, la Horus emergió justo detrás del campo de vigilancia de Andros Prime, invisible a los radares. Desde allí, Alejandro pudo ver el brillo de los acorazados selinares, gigantes de metal plateado que orbitaban sobre un planeta cubierto de mares esmeralda y continentes de cristal. Ahí está, susurró, mirando el mapa holográfico. El núcleo de sus comunicaciones. Sin embargo, no todo salió como estaba previsto. Una señal imprevista irrumpió en sus monitores. Era un barrido de detección de alta frecuencia, y no tardaron en darse cuenta de que estaban siendo rastreados. Nos han encontrado, gritó Nadia.
Campo de refracción colapsando. Cierra la energía principal y activa el modo fantasma. Si nos detectan, morimos todos, ordenó Alejandro. La nave descendió en silencio, buscando refugio en los anillos de hielo que rodeaban el planeta. Pero el escudo de camuflaje ya no era estable. Una fragata Elinar se aproximaba a gran velocidad. Desde el interior de esa fragata, la comandante Lizara observaba las lecturas con atención. Algo no encajaba. Los patrones energéticos de la señal no coincidían con ninguna nave registrada del Consejo. Era algo más, algo humano. Inicien intercepción, ordenó. Y preparen un equipo de abordaje. Minutos después, la Horus fue rodeada. Alejandro sabía que no había escapatoria. Tenía dos opciones, activar la autodestrucción o rendirse. Pero si lo hacía, perdería toda posibilidad de contacto con los Elinar. Y él necesitaba hablar con ellos, o mejor dicho, con ella. Capitán, ¿qué hacemos?, preguntó Nadia, con el rostro pálido. Nos rendimos, dijo Alejandro. ¿Qué? ¿Está loco? Nos ejecutarán en cuanto nos identifiquen. Tal vez no todos quieran hacerlo, respondió él, con una mirada enigmática. Momentos después, la nave fue capturada y arrastrada al interior del crucero Velia. Los soldados elinares, de piel luminosa y ojos ámbar, apuntaban con sus rifles de energía. Alejandro fue llevado ante la comandante Lizara, quien esperaba en el puente, de pie, con su uniforme plateado resplandeciendo bajo las luces del reactor central. Cuando lo vio, un destello de reconocimiento cruzó su mirada. Tú, murmuró, acercándose lentamente. Eres el humano del Senado. Alejandro sostuvo su mirada con calma. Y tú eres Lizara Terren, la que no votó. Ella se detuvo, sorprendida. Era cierto. Había sido la única que se abstuvo durante el juicio. Nadie lo había notado, excepto él. ¿Por qué estás aquí?, preguntó ella con frialdad. ¿Vienes a robar información o a morir en silencio? Vengo a hablar, respondió él. Y a ofrecer algo que no pueden ignorar. Lizara cruzó los brazos, intentando mantener la compostura, aunque una curiosa inquietud comenzaba a nacer en su interior. ¿Una oferta de un desterrado? No tienes nada que dar. Alejandro se acercó un paso más, desafiando la línea invisible de respeto. Tengo conocimiento. Sé que el Senado está dividido. Sé que hay razas que ya no creen en su sistema. Y sé que tú eres una de ellas. Ella lo observó con una mezcla de rabia y fascinación. Nadie hablaba así frente a ella. Ningún prisionero se atrevía siquiera a levantar la mirada. ¿Por qué te arriesgas tanto?, preguntó, su voz más suave. Porque si no lo hago, mi especie desaparecerá. Y porque creo que tú sabes que el Senado no merece seguir mandando. Por un momento, Lizara permaneció en silencio. El brillo del reactor se reflejaba en sus ojos dorados, haciendo que su mirada pareciera fuego líquido. Lo que propones es traición, susurró finalmente. A mi mundo, a mi código, a todo lo que he jurado proteger. No, dijo Alejandro con calma. Lo que propongo es libertad. Para los tuyos, y para los míos. Lizara lo miró durante unos segundos eternos. Entonces apagó el campo de seguridad que los rodeaba y habló en voz baja. Te ayudaré a salir de aquí. Pero si lo descubren, ambos moriremos. Alejandro sonrió apenas. He vivido con la muerte desde que nací. Esto no cambia nada. Ella dio un paso hacia él, lo suficientemente cerca para sentir el calor de su respiración. No te equivoques, humano. No lo hago por ti. Lo hago porque quiero saber si lo que dices es verdad. Si tu especie realmente tiene algo que el resto del universo perdió hace mucho tiempo. Alejandro inclinó ligeramente la cabeza, mirándola a los ojos. Entonces mira bien, Lizara. Porque vas a verlo con tus propios ojos. En silencio, ella lo escoltó hasta una celda vacía, pero desactivó en secreto el sistema de vigilancia. Desde ese momento, el destino de ambos cambió. El Senado todavía no lo sabía. Pero en aquella prisión flotante, en medio del vacío estelar, se acababa de formar la primera alianza prohibida entre un humano y una comandante galáctica. Una chispa que pronto incendiaría todo el universo conocido. Los días a bordo del crucero Velia se mezclaban entre luces artificiales, sonidos metálicos y la constante vibración de los motores cuánticos. Para el resto de la tripulación, el prisionero humano había sido aislado por orden directa de la comandante Lizara Terren. Nadie tenía permiso para acercarse, ni siquiera los oficiales de inteligencia. La orden era clara y absoluta. Pero lo que nadie sabía era que, cada noche,
Cuando las luces descendían al modo de reposo, Lizara desactivaba los sensores del corredor principal y bajaba ella misma a la celda número 9. Alejandro esperaba siempre sentado, observando el vacío desde el pequeño ventanal de energía transparente. Cuando ella entraba, el aire parecía cambiar. La atmósfera del lugar se volvía más densa, más humana, más viva. Tu especie es impredecible, le dijo una noche, mientras él permanecía en silencio. En el Senado, cuando te vi enfrentarte a la canciller Cyril, pensé que eras un loco. Ahora empiezo a pensar que eras el único cuerdo. Alejandro sonrió, sin apartar la vista del espacio exterior. A veces la locura y la razón solo se separan por una línea invisible. Nosotros aprendimos a cruzarla cada vez que la realidad nos negaba el derecho a existir. Lizara lo estudió con atención. Había algo en la voz del humano, una fuerza que no nacía del poder ni de la tecnología, sino de una voluntad que su pueblo había olvidado hacía generaciones. Dices que buscas libertad, replicó ella, pero la libertad no se obtiene desafiando a un imperio entero. Se conquista con tiempo, con diplomacia, con sacrificios lentos. Eso lo dicen los que nunca han tenido que pelear por sobrevivir, respondió Alejandro con calma. Los que nacen en palacios y llaman sacrificio a esperar un siglo para firmar un tratado. Nosotros no tenemos siglos. Tenemos hambre, frío, y un planeta que sangra. Lizara bajó la mirada, recordando las imágenes del juicio. La tierra destruida, los océanos ennegrecidos, los niños con máscaras respirando polvo. No era mentira lo que decía. Quizás el Senado había condenado a una especie entera sin entender lo que significaba ser humano. Durante las siguientes semanas, su relación comenzó a cambiar. Las conversaciones dejaron de ser interrogatorios y se transformaron en confidencias. Él le hablaba de la tierra, de cómo el amanecer se reflejaba en los rascacielos de Nueva Bogotá, de cómo los océanos se encendían con bioluminiscencia en las costas de Asia, de cómo el sonido del viento podía curar un alma herida. Lizara lo escuchaba sin interrumpirlo, fascinada. Había viajado por mundos infinitos, pero ninguno parecía tener la poesía de aquel planeta que todos habían dado por perdido. Los humanos aman incluso lo que los destruye, dijo ella una vez, casi en un susurro. Y creo que eso es lo que los hace imposibles de entender. No somos imposibles, respondió Alejandro. Solo somos tercos. No nos rendimos ni siquiera cuando todo parece terminado. A medida que los días pasaban, Lizara se encontraba a sí misma esperando el momento de verlo. A veces mentía a su tripulación diciendo que debía inspeccionar los sistemas de seguridad, cuando en realidad bajaba solo para escuchar su voz. Una noche, sin embargo, la tensión estalló. Durante un recorrido rutinario, un guardia encontró la puerta de seguridad del pasillo de celdas abierta. Lizara se vio obligada a improvisar. Fingió una revisión médica y ordenó sellar el área bajo su autoridad. Nadie sospechó nada, pero comprendió que no podrían seguir así por mucho tiempo. Esa misma noche, al entrar a la celda, Alejandro la miró con preocupación. Te estás arriesgando demasiado. No me hables como si supieras lo que arriesgo, respondió ella con dureza, aunque sus ojos la delataban. Lo sé, dijo él, acercándose. Estás jugando con tu honor, con tu posición, con tu vida. Todo por un enemigo al que juraste destruir. Lizara lo observó sin moverse. No eres mi enemigo, murmuró. No sé lo que eres. El silencio que siguió fue más profundo que cualquier palabra. Ella lo miró fijamente, buscando en su rostro alguna mentira, algún truco, alguna señal de manipulación. Pero lo que encontró fue algo que no esperaba. Calma. No miedo, no arrogancia. Solo una serenidad extraña que la desarmaba por completo. Si el Senado descubre esto, me ejecutarán, dijo ella finalmente. Y si no lo descubre, cambiarás el curso de la historia, respondió él. Lizara dio un paso hacia adelante. Por primera vez, las barreras de mando, de especie y de miedo comenzaron a desvanecerse. Podía sentir el calor de su respiración, la cercanía de su piel, la energía que se formaba entre ambos. ¿Por qué te arriesgas tú, Alejandro? Preguntó con voz baja. ¿Por qué sigues creyendo que puedes cambiar algo tan inmenso? Porque alguien tiene que hacerlo. Y porque cuando te miro, recuerdo que incluso entre enemigos pueden hacer algo distinto. Las palabras flotaron en el aire. Lizara cerró los ojos por un instante. Era la primera vez que alguien le hablaba así. Nadie, ni en su mundo ni fuera de él, se había atrevido a verla más allá del uniforme o de su rango. En ese momento, comprendió que había algo más poderoso que las leyes del Senado o las órdenes de sus superiores,
la conexión que había nacido sin permiso, sin lógica y sin control. Se acercó un poco más y sus labios se rozaron apenas, un gesto tan breve como un destello de energía, pero suficiente para hacer que ambos olvidaran dónde estaban. Fue un beso silencioso, sin promesas, sin palabras, pero lleno de todo lo que no se atrevía a decirse. Cuando se separaron, Lizara respiró con dificultad, sus ojos brillando con una emoción que intentaba ocultar. Esto no debió pasar, dijo con voz temblorosa. Nada de lo que vale la pena sucede cuando debe, respondió él, sin apartar la mirada. Ella se giró, confundida, sabiendo que su vida acababa de cambiar. Te sacaré de aquí, dijo finalmente. No puedo permitir que te ejecuten. Y después, preguntó Alejandro, ¿qué harás? Lizara no respondió. Sabía que ya no podía detener lo que había comenzado. Esa misma noche, envió un mensaje cifrado a un contacto antiguo en los sistemas fronterizos, solicitando un corredor seguro fuera del territorio Elinar. Nadie sabía para quién era, ni por qué una comandante de alto rango estaba solicitando acceso a rutas prohibidas. Pero para cuando el Senado descubriera la verdad, sería demasiado tarde. Porque en medio de la oscuridad del espacio, una alianza secreta, nacida entre un humano desterrado y una comandante alienígena, estaba a punto de cambiar el destino de toda la galaxia. Y con ella, la historia del amor y la guerra nunca volvería a ser la misma. El amanecer de Andros Prime nunca llegaba del todo. Su estrella, cubierta por una densa capa de polvo cósmico, bañaba el planeta en una penumbra perpetua, como si incluso la luz temiera cruzar ese cielo. Sobre la órbita principal, el crucero Velia flotaba silencioso, cargado de tensión. Los sensores de toda la flota estaban activos. El Senado había emitido una orden de alto nivel, capturar viva a la comandante Lizara Terren y eliminar al humano con el que había traicionado las leyes del Consejo. Las transmisiones se repetían una y otra vez, inundando las frecuencias. Traición al juramento galáctico. Colaboración con una especie desterrada. Disposición de ejecución inmediata. Dentro del crucero, Lizara observaba el vacío desde la sala de mando. A su alrededor, los oficiales permanecían rígidos, sin atreverse a hablar. Desde que se filtró el informe de su implicación con el humano, todo el ejército Elinar se había puesto en alerta. Nadie sabía en quién confiar. Alejandro estaba a su lado, vistiendo un uniforme de piloto Elinar que apenas lograba ocultar su naturaleza humana. Los oficiales que aún le eran leales habían jurado mantener el secreto, pero sabían que no podrían sostener la mentira por mucho tiempo. La Guardia Galáctica estará aquí en menos de una hora, dijo Lizara, mirando los datos en la consola principal. Han desplegado 3 escuadrones y un destructor insignia. No podremos escapar sin pelear. Entonces pelearemos, respondió Alejandro, ajustando los controles del sistema de defensa. No será la primera vez que me enfrento a enemigos imposibles. Lizara giró la cabeza hacia él. No entiendes lo que significa. Ellos no vendrán a detenernos, vendrán a borrarnos del mapa. El silencio que siguió fue pesado. Solo se escuchaba el zumbido del reactor principal y el eco lejano de los sistemas de armas preparándose. Alejandro se acercó a ella, su voz más baja, más humana. Si muero hoy, quiero hacerlo sabiendo que hicimos lo correcto, que no fue en vano. Lizara lo miró con una mezcla de tristeza y fuego. Si mueres hoy, será por mi culpa. Pero él negó suavemente. No, Lizara. Moriría por elección. Igual que tú elegiste romper tus cadenas. Por primera vez desde que tomó el mando, Lizara bajó la mirada. Aquellas palabras atravesaron las capas de disciplina y orgullo que siempre la habían protegido. Había pasado toda su vida obedeciendo órdenes, creyendo que la lealtad era lo único que daba sentido al deber. Pero ahora, frente a ese humano que la miraba como si fuera algo más que una comandante, sintió miedo de perder algo mucho más profundo que su rango, a él. Una alarma interrumpió el silencio. La voz sintética del sistema de defensa resonó en toda la nave. Contactos múltiples. Inminente abordaje. Los sensores mostraban la formación de la flota enemiga. Los cazas galácticos se desplegaban en abanico, rodeando al Velia como un enjambre de luz. Los escudos vibraron con la primera ráfaga de plasma. Impacto en la cubierta 3, gritó un técnico. Pérdida de presión en los compartimentos inferiores. Activen el campo de contención y redirijan energía al núcleo auxiliar, ordenó Lizara con voz de mando. Nadie abandone sus puestos. Alejandro se movió hacia el panel de control de armas. Aunque no era un piloto Elinar, su instinto militar lo guiaba. El campo de camuflaje aún puede funcionar si lo sobrecargamos, dijo,
mientras ajustaba los parámetros. Nos dará unos minutos para contraatacar. Eso sobrecalentará el reactor. Podría destruirnos. O salvarnos. A veces el fuego es la única forma de atravesar la oscuridad. Lizara dudó, luego asintió. Hazlo. El reactor rugió como un corazón furioso. La nave se envolvió en un resplandor violáceo que distorsionó los sensores enemigos. Por unos segundos, desaparecieron del radar. Fue suficiente. Los cañones del Velia abrieron fuego, cortando el vacío con líneas incandescentes. 2 cazas galácticos explotaron, un tercero giró sin control hacia el abismo. Los enemigos respondieron de inmediato. Misiles de plasma impactaron contra el casco, haciendo temblar la nave. Chispas y humo llenaron la sala de mando. Lizara se sostuvo del borde del panel. Nos superan en número. Si seguimos así, no duraremos. Entonces no sigamos así, respondió Alejandro, con una chispa de determinación. Vamos a sorprenderlos. Activó una maniobra prohibida en los registros celinares, el salto gravitacional en campo hostil. Una técnica humana que deformaba el espacio cercano, atrayendo a las naves enemigas hacia una trampa gravitatoria. Lizara lo observó incrédula. Eso es suicida. Lo sé, dijo él. Pero también lo fue enamorarte de mí. Ella se quedó inmóvil un instante. Lo odiaba por decirlo. Lo amaba por tener razón. Hazlo, susurró. El reactor emitió un rugido que atravesó toda la estructura. El espacio alrededor del Velia se torció como si fuera un espejo líquido. Las naves enemigas, atrapadas en la distorsión, chocaron entre sí en una danza de fuego y metal. La explosión iluminó el vacío como un amanecer artificial. Pero el precio fue alto. El sistema de salto se sobrecargó. El Velia perdió el control y comenzó a descender hacia el campo de asteroides del cinturón exterior. Lizara y Alejandro fueron arrojados contra el suelo mientras las alarmas gritaban advertencias. «Desactiva el núcleo», gritó ella, sujetándose al panel. «No responde. Está bloqueado». La nave se precipitaba a toda velocidad. En el último segundo, Lizara activó manualmente la liberación de emergencia. Los compartimentos presurizados se sellaron y una cápsula de escape se desprendió del casco principal, lanzándolos hacia el vacío. Durante unos segundos interminables, la cápsula giró entre destellos de fuego, hasta que finalmente se estabilizó. El silencio volvió. Solo se oía el sonido de sus respiraciones agitadas. Lizara, con la mirada perdida, miró por la ventanilla los restos ardientes del Velia flotando en el espacio. Todo lo que era mío, se ha ido. Alejandro le tomó la mano, aún con la piel marcada por el calor del impacto. No todo, dijo con voz firme. Todavía te tienes a ti misma. Y me tienes a mí. Ella giró lentamente hacia él. Sus ojos, dorados y llenos de lágrimas que no caían, reflejaban una mezcla de dolor y esperanza. No entiendo cómo puedes seguir creyendo en algo después de perderlo todo. Porque eso es lo que somos, Lizara. Los humanos no luchamos por lo que tenemos, sino por lo que amamos. Por un instante, todo el universo pareció detenerse. En medio del vacío, sin nave, sin patria, sin aliados, 2 seres destinados a odiarse se miraban como si el resto del cosmos hubiera desaparecido. Ella apoyó su frente contra la de él, cerrando los ojos. Tu locura es contagiosa, susurró. Bien, respondió Alejandro. Porque la necesitarás para lo que viene. A lo lejos, un eco de transmisiones comenzó a resonar. Eran señales de búsqueda del Senado, naves que rastreaban la zona en busca de fugitivos. La caza aún no había terminado. Pero en aquella pequeña cápsula, perdida entre las sombras del espacio, había nacido algo que ningún decreto, ningún ejército, y ninguna galaxia podría detener, la alianza entre 2 corazones que habían decidido desafiarlo todo. Y cuando el Velia dejó de existir, una nueva historia comenzó a escribirse, una que cambiaría para siempre el equilibrio del universo. El silencio del espacio envolvía la cápsula como una manta de acero. El aire dentro era denso, cargado de ozono y miedo, pero también de algo más profundo, la sensación de haber cruzado un punto sin retorno. Alejandro y Lizara flotaban entre las sombras de los restos del Velia, viendo cómo los fragmentos incandescentes de la nave se apagaban poco a poco. Era el final de un imperio para ella, y el comienzo de una guerra para él. Los sistemas de la cápsula funcionaban apenas al mínimo. Una luz parpadeaba con ritmo irregular. Lizara, aún con la respiración entrecortada, revisó los controles mientras sus manos temblaban. La cápsula no tiene propulsión suficiente,
dijo con un tono que mezclaba frustración y culpa. No podemos saltar al hiperespacio ni comunicarnos con nada fuera del rango de auxilio. Alejandro se apoyó en el asiento, respirando hondo. Entonces habrá que esperar. Esperar aquí es morir, replicó ella con rabia. Mis propios compatriotas están buscando esta cápsula. Si nos encuentran, nos ejecutarán sin juicio. Alejandro la miró con calma. ¿Y si te encuentran a ti sola? ¿Qué harás? Lizara no respondió. Bajó la mirada. Ya no puedo volver, susurró. No después de lo que hice. El humano se inclinó hacia ella. Entonces, desde hoy, ya no eres una comandante del Senado. Eres una fugitiva. Como yo. Ella levantó la vista. En sus ojos había dolor, pero también una chispa que llevaba tiempo dormida. ¿Y qué hace un fugitivo cuando no tiene a dónde ir? Construye su propio destino, respondió él, con esa calma imposible que la desconcertaba tanto. Pasaron horas en silencio. Afuera, el vacío parecía infinito. De vez en cuando, los sensores detectaban la presencia de naves lejanas. Lizara observaba las lecturas sin decir nada. Alejandro, por su parte, mantenía la vista fija en el horizonte negro. De repente, un pitido agudo rompió la quietud. La pantalla mostró un mensaje codificado, una transmisión que provenía del sistema solar. Lizara frunció el ceño. Es una señal humana, dijo. Está usando un código de encriptación desconocido. Alejandro se inclinó para leerlo. Cuando la pantalla mostró las palabras, su corazón se aceleró. Confederación de la Tierra Libre, prioridad 1. Mensaje urgente para el capitán Alejandro Cruz. El Senado ha votado la aniquilación total de la Tierra. Flota enemiga en marcha. Estimado contacto, 5 días. Por un momento, el tiempo se detuvo. El eco del mensaje resonó en la cápsula como un trueno. Alejandro apretó los puños, su mirada fija, sin expresión. Lizara sintió un nudo en el pecho. Lo hicieron, murmuró él finalmente. Votaron por nuestra extinción. Ella no supo qué decir. Durante toda su vida había escuchado hablar del Senado como la máxima forma de justicia galáctica. Ahora, viéndolo desde su lado, comprendía que no era más que un sistema diseñado para aplastar lo que no entendía. No llegarás a tiempo, dijo ella en voz baja. Estás atrapado aquí. Entonces saldremos, respondió él con firmeza. Cueste lo que cueste. Lizara lo observó trabajar. Alejandro desmontó parte del panel de emergencia y comenzó a manipular los circuitos manualmente. Cada movimiento era preciso, casi instintivo. ¿Qué haces?, preguntó ella. Las cápsulas de los modelos celinares tienen un propulsor auxiliar oculto, diseñado para ajustes orbitales. Si logro sobrecargarlo con energía del sistema de soporte vital, podríamos alcanzar una de las rutas neutrales. Eso es una locura. Podrías apagar el oxígeno antes de completar la maniobra. Ya hemos sobrevivido a cosas peores. Durante los siguientes minutos, el silencio fue absoluto. Solo se oía el chasquido de las herramientas y el leve zumbido de la energía concentrándose. Lizara lo miraba en silencio. Cada vez que pensaba que entendía a los humanos, él hacía algo que desafiaba toda lógica. Finalmente, el sistema emitió un tono distinto. Alejandro miró a Lizara con una leve sonrisa. Listo. Cuando active esto, el empuje será violento. Agárrate. Si esto falla, moriremos. Si no lo intento, también. Activó la secuencia. Un rugido atravesó la cápsula, y las paredes vibraron con fuerza. La pequeña nave fue lanzada como un proyectil hacia el límite del cinturón de asteroides. Las luces parpadearon, el oxígeno cayó al 50%, pero funcionó. Salieron del campo de escombros, rumbo a una zona neutra del espacio. Cuando la aceleración disminuyó, Lizara lo miró impresionada. No debiste haber podido hacerlo, dijo, con un tono entre incredulidad y admiración. Ni siquiera un piloto Elinar experimentado habría logrado eso. No soy Elinar, respondió él, sonriendo levemente. Soy humano. Y cuando un humano decide que algo debe hacerse, simplemente lo hace. Ella lo miró largo rato, en silencio. Había algo en esa frase que la tocaba más de lo que quería admitir. Horas después, lograron interceptar una señal de los canales neutrales. Una colonia minera independiente los localizó y los transportó a bordo de una fragata civil. Cuando los mineros descubrieron que uno de los pasajeros era un humano desterrado y la otra una comandante Elinar buscada por traición, se produjo un silencio incómodo.
Sin embargo, nadie los delató. La historia de la votación contra la Tierra ya se había propagado, y muchos empezaban a cuestionar la autoridad del Senado. Durante el viaje, Alejandro pasó gran parte del tiempo analizando los informes interceptados. La flota galáctica era gigantesca, 300 acorazados, miles de cazas, toda una fuerza de exterminio. No había forma de enfrentarlos directamente. Pero la humanidad, desesperada, no pensaba rendirse. Lizara lo observaba desde un rincón del camarote improvisado. No ganarás, dijo finalmente. No contra una flota como esa. Alejandro levantó la mirada. Tal vez no. Pero los haremos sangrar. Eso no cambiará nada. Sí cambiará, replicó con voz baja. Les recordará que no somos animales, que no pueden borrar nuestra existencia solo porque lo decidieron en una mesa de cristal. Ella se acercó, mirándolo a los ojos. Te destruirán. Y cuando lo hagan, arrastrarán todo contigo. Entonces prefiero arder, dijo él, antes que vivir de rodillas. Lizara lo miró en silencio. Había visto cientos de soldados jurar lealtad antes de morir, pero nunca con tanta convicción. Aquel hombre no hablaba desde el odio, sino desde algo más grande, una fe ciega en la capacidad de su especie para resistir incluso lo imposible. Finalmente, ella respiró hondo y habló con voz firme. Voy contigo. Alejandro la miró sorprendido. No tienes por qué hacerlo. Lo sé. Pero si el Senado destruye la Tierra, destruirá también la última prueba de que la galaxia aún puede sentir compasión. Y no pienso quedarme mirando cómo desaparece. Esa noche, por primera vez, Lizara no se sentó en el extremo opuesto de la habitación. Se acercó, en silencio, hasta quedar a su lado. Afuera, el espacio era un mar negro, inmenso y sin fronteras. Ella apoyó la cabeza sobre su hombro. Si esto es el fin, quiero verlo contigo, susurró. Alejandro tomó su mano, apretándola suavemente. No será el fin, dijo él. Será el principio de algo que el universo no podrá olvidar. Y mientras las estrellas pasaban lentamente frente a la ventanilla, una nueva determinación se encendía en sus miradas. El Senado había declarado la aniquilación de la Tierra. Pero lo que estaba a punto de despertar no era una flota humana. Era una llama. Una que ni 1000 galaxias podrían apagar. La noticia recorrió la galaxia como una herida abierta. 300 naves del Senado avanzaban hacia el sistema solar con la orden de borrar la Tierra de todos los registros. Los canales de comunicación galácticos se saturaron con mensajes, advertencias y súplicas de clemencia. Ninguna fue escuchada. El decreto de la canciller Cyril era absoluto, no debía quedar rastro de la humanidad. En la Tierra, el cielo se volvió rojo. Los escudos de defensa se desplegaron, los satélites de guerra activaron sus núcleos y las ciudades bajo el mar, diseñadas para resistir el fin del mundo, se prepararon para lo inevitable. Miles de hombres y mujeres, unidos por el mismo juramento, se alistaron en la Confederación de la Tierra Libre. Las bases lunares encendieron los motores de sus cañones electromagnéticos y en Marte, las colonias mineras fundían sus propios metales para fabricar armas improvisadas. El capitán Alejandro Cruz observaba todo aquello desde la fortaleza Aurora, una estación de comando flotando sobre la órbita marciana. Frente a él, los hologramas proyectaban la magnitud de la amenaza, un enjambre de puntos luminosos avanzando desde los bordes del sistema, como un enjambre de dioses antiguos dispuestos a destruirlo todo. Han iniciado su despliegue en el cinturón de Kuiper, informó un oficial. Primer contacto estimado en 37 horas. Alejandro asintió. ¿Y las alianzas? Los Elinar desertores responden al llamado. Lizara logró convencer a parte de su flota. Están en camino. Pero son pocos, capitán. Muy pocos. No necesitamos cantidad, respondió él. Necesitamos creer que podemos ganar. Lizara entró en la sala de mando, vestida con una armadura híbrida, mezcla de tecnología Elinar y diseño humano. Era más ligera, más ágil, y llevaba en el pecho el emblema de la nueva alianza, un círculo dividido entre dos mitades, una azul y una dorada, unidas por una línea de fuego. Tus hombres están listos, dijo ella, acercándose al mapa holográfico. Pero el enemigo supera cualquier cosa que haya visto. Son 3 flotas, cada una con sus propios comandantes. No vendrán solo a destruir. Vendrán a humillarte. Alejandro la miró a los ojos. Entonces les daremos una razón para recordarnos. En el hangar principal, cientos de pilotos ajustaban sus cascos mientras las sirenas resonaban por los altavoces. Las naves humanas, rugosas, improvisadas,
Parecían pequeñas comparadas con los colosos del Senado, pero cada una llevaba el corazón de un guerrero que sabía que no tendría segunda oportunidad. Cuando la voz del capitán se transmitió a toda la flota, el silencio fue absoluto. Humanos, marcianos, aliados del Velia, comenzó, hoy no peleamos por territorio ni por gloria. Peleamos porque existimos. Porque un consejo de seres perfectos decidió que nuestra imperfección merecía ser eliminada. No entienden lo que somos. No entienden que el fuego más puro nace de las ruinas. Si caemos hoy, caeremos luchando, mirando al enemigo a los ojos. Y si ganamos, el universo nunca volverá a olvidar nuestro nombre. Un rugido de voces respondió. Miles de pilotos gritaron al unísono. Era el grito de una especie que había sido condenada y se negaba a morir. Lizara lo observaba en silencio desde la plataforma superior. Sabía que muchos de esos hombres morirían. Sabía también que, aunque la batalla se perdiera, ese discurso ya había cambiado algo dentro de todos. En él, en su voz, se escuchaba algo que la galaxia había olvidado: esperanza. Las horas siguientes fueron una preparación silenciosa. Los escudos orbitales se alinearon, los sistemas de defensa activaron protocolos antiguos, olvidados desde la era previa al contacto galáctico. En la superficie, la humanidad entera esperaba, mirando los cielos como quien observa un juicio divino. Y entonces, llegaron. Primero fueron luces, luego sombras. Cientos de naves galácticas aparecieron desde el hiperespacio, desplegándose como un enjambre luminoso que cubrió el firmamento. Los sensores de la aurora se sobrecargaron al instante. El espacio tembló. Contacto visual confirmado, dijo Lizara con voz firme. 3 flotas principales, configuración de asedio. Alejandro respiró hondo. Todas las unidades, preparadas para fuego cruzado. Comienza la batalla de los 1000 soles. El primer impacto sacudió los cielos de Marte. Un rayo de plasma atravesó el campo de defensa y explotó sobre la superficie, levantando una columna de fuego. Las naves humanas respondieron, liberando enjambres de drones y torpedos electromagnéticos. Los cielos se encendieron con miles de destellos. La primera hora fue un infierno. Las comunicaciones se mezclaban en un caos de gritos, coordenadas y detonaciones. Alejandro se movía entre las consolas de mando, ajustando tácticas, improvisando maniobras imposibles. Los Selinar desertores combatían codo a codo con los humanos, y sus naves, más ágiles, lograban abrir brechas entre las líneas enemigas. Lizara pilotaba el Velia 2, una versión reconstruida de su antiguo crucero. Su voz resonaba por el canal de mando. Escuadrón Delta, sigan mi señal. No dejen que crucen hacia la luna. Repito, mantengan la línea. Pero el enemigo no cedía. La canciller Cyril observaba desde la nave insignia del Senado, un coloso de más de 30 kilómetros de largo. Frente a ella, el holograma de la batalla mostraba las posiciones de las fuerzas humanas resistiendo lo imposible. Impresionante, dijo con un tono gélido. Pequeños animales que aún se atreven a morder la mano que los condenó. Activó el canal principal de transmisión. Capitán Alejandro Cruz, ríndase. Su planeta está condenado. Yo puedo ofrecerle una muerte rápida. La señal llegó hasta la aurora. Alejandro la escuchó con calma, luego miró a Lizara, que lo observaba desde la pantalla de comunicación. ¿Puedo responderle?, preguntó él. Hazlo, dijo ella. Alejandro se inclinó sobre el transmisor y habló. Canciller Cyril, puede borrar nuestros cuerpos, pero nunca nuestra voz. Puede destruir la Tierra, pero no la idea de lo que somos. Y esa idea, ya se ha sembrado en su propia gente. Cyril sonrió, sin emoción. Entonces mueran con orgullo. El canal se cortó. Un instante después, toda la flota galáctica descargó su artillería. La oscuridad se iluminó con una tormenta de fuego. La aurora se estremeció. Uno de los escudos colapsó. Lizara gritó órdenes mientras las alarmas resonaban. En el caos, el Velia 2 recibió un impacto directo. Parte del casco se desgarró, y la nave comenzó a girar fuera de control. Lizara, gritó Alejandro por el comunicador, responde. Estoy bien, dijo ella, entre jadeos. Pero el motor cuántico está fallando. No resistiremos otro golpe. Aguanta, voy por ti. No, respondió ella. Si sales de la aurora, perderás el mando. No me importa. Ignoró las advertencias y tomó una nave de escolta. Los sistemas de defensa automáticos se abrieron para dejarlo pasar. El vacío lo envolvió. Las luces de la batalla lo cegaban, pero nada lo detendría.
Se abrió paso entre los restos ardientes, esquivando explosiones, hasta alcanzar la nave dañada. Cuando logró abordar el Velia 2, la encontró en el puente, rodeada de fuego y humo, intentando mantener los controles estables. Te dije que no vinieras, murmuró ella al verlo. Y yo nunca escucho órdenes cuando se trata de ti, respondió él. Las luces parpadearon. Un nuevo impacto sacudió la estructura. Ambos fueron lanzados contra el suelo. Alejandro se levantó y tomó el control del sistema manual. Vamos a sacarte de aquí. No hay tiempo, susurró ella, sangrando por el costado. Tienes que terminar lo que empezaste. Alejandro la miró, con los ojos llenos de furia y dolor. No voy a perderte. Ya me perdiste una vez. No me pierdas otra. La tomó en brazos y la llevó hasta la cápsula de escape. Las llamas los rodeaban. Cuando el sistema se activó, ella lo miró una última vez, con una expresión que él nunca olvidaría. Tu fuego va a cambiar el universo. La cápsula se desprendió justo antes de que el Velia 2 explotara en una llamarada azul. Desde la aurora, los sensores captaron la detonación. Los oficiales se quedaron inmóviles. Alejandro, en silencio, observó cómo el espacio se llenaba de fragmentos luminosos. Y entonces, algo cambió. Los sensores comenzaron a registrar una caída en la moral del enemigo. Varias naves selinares se negaban a continuar el ataque. El sacrificio de Lizara había encendido una chispa incluso entre quienes habían venido a destruirla. Alejandro tomó el control del canal principal. Por Lizara. Por todos los que creyeron en nosotros. ¡Ataquen! La flota humana respondió con furia renovada. Marte tembló con el rugido de los cañones. La Aurora lanzó su núcleo energético en una detonación controlada, creando una onda expansiva que destrozó las líneas enemigas. Cuando el polvo se disipó, el Senado había perdido un tercio de su flota. La humanidad, destrozada pero viva, seguía de pie. En medio del silencio posterior a la batalla, Alejandro miró el vacío donde había estado el Velia 2. Su voz, apenas un susurro, cruzó el canal vacío. No murió. No puede haber muerto. Y en el borde del radar, una señal débil parpadeó. Una cápsula, sin identificación, flotaba en dirección al sistema exterior. Alejandro sonrió, con el rostro cubierto de ceniza y lágrimas. Sabía que no te irías sin despedirte. La guerra aún no había terminado. Pero ese día, bajo los 1000 soles encendidos de la batalla, la galaxia entera comprendió algo que nunca olvidaría: la humanidad no necesitaba permiso para existir. La guerra terminó, pero el eco de la batalla todavía resonaba en el vacío. Donde antes hubo fuego, ahora flotaban silenciosos los restos de cientos de naves. Los fragmentos de metal giraban lentamente bajo la luz del sol, testigos inmóviles de una lucha que había cambiado el curso de la historia galáctica. El Senado, debilitado y dividido por la deserción de muchas de sus propias razas, había aceptado un hecho imposible: la humanidad había sobrevivido. Desde la órbita de Marte, la fortaleza Aurora era ahora un símbolo, no de guerra, sino de unión. Los estandartes de la Confederación de la Tierra Libre ondeaban junto a los emblemas de las especies que habían decidido romper con el viejo orden. En los pasillos de la estación, se escuchaban diferentes lenguas, diferentes sonidos y risas. Donde antes había desconfianza, ahora había algo que el universo no conocía desde hacía siglos: paz. El capitán Alejandro Cruz caminaba lentamente por los jardines interiores de la Aurora. Eran nuevos, construidos sobre lo que antes fue el ala de mando destruida. Los ingenieros habían traído tierra de la luna y semillas de distintos mundos. Allí crecían plantas humanas junto a flores selinares que brillaban suavemente en la oscuridad. Era un jardín de reconciliación. Su rostro mostraba el cansancio de quien había visto el fin del mundo y decidió seguir adelante de todas formas. Pero en sus ojos, había calma. Aún así, cada noche miraba las estrellas, buscando una señal. La señal de ella. Durante semanas, había ordenado rastrear cada fragmento, cada cápsula perdida, cada frecuencia abandonada. Nadie había encontrado nada. Sin embargo, en su corazón, no podía aceptar que Lizara hubiera desaparecido. Ella era demasiado fuerte, demasiado viva para morir en el silencio del espacio. Esa madrugada, mientras observaba el amanecer sobre Marte, uno de los oficiales se acercó corriendo. Capitán, tenemos una lectura nueva en el sistema exterior. Es una cápsula elinar, y lleva su código de identificación. Alejandro se quedó inmóvil. Su pecho pareció detenerse por un segundo. ¿Dónde? Cinturón de Júpiter. Una señal débil, pero estable.
No esperó un segundo más. Tomó una lanzadera y partió personalmente hacia las coordenadas. El viaje fue silencioso, solo el sonido del reactor acompañaba sus pensamientos. Cuando la cápsula apareció ante él, girando lentamente entre fragmentos de hielo, sintió como el tiempo se detenía. Se acercó con cuidado, acopló los anclajes magnéticos y forzó la compuerta. Dentro, el aire era casi inexistente. El cuerpo de Lizara yacía en suspensión, pálido pero intacto. Los sistemas automáticos la habían mantenido viva. Alejandro la tomó entre sus brazos y la llevó de regreso a la nave. Durante todo el vuelo, no apartó la vista de ella. Recordó cada palabra, cada mirada, cada gesto que los había unido en medio del caos. Horas después, en la enfermería de la Aurora, los médicos reactivaron el flujo vital. Cuando ella abrió los ojos, el silencio se rompió. Pensé que te había perdido, dijo él con voz quebrada. Lizara lo miró, su voz débil pero firme. Lo hiciste, pero me encontraste otra vez. Él la abrazó, con una mezcla de alivio y ternura. Por un momento, todo el peso de la guerra se desvaneció. No había flotas, ni órdenes, ni destinos escritos. Solo dos seres que habían sobrevivido contra todo lo imaginable. Pasaron los días. Lizara se recuperó lentamente. Sus heridas sanaban, pero lo que más la conmovía era ver lo que había nacido en su ausencia. La humanidad y las especies libres del Senado estaban construyendo juntas una nueva alianza. En la superficie de la Tierra, las ciudades destruidas comenzaban a reconstruirse. Los mares volvían a respirar. El Consejo Galáctico, obligado a reconocer lo inevitable, firmó un nuevo tratado. Por primera vez en la historia, la Tierra fue invitada oficialmente a formar parte del nuevo Consejo de Mundos Libres. No como súbdito, sino como fundador. Durante la ceremonia, Alejandro y Lizara se encontraban en el centro del gran salón. A su alrededor, representantes de docenas de especies los observaban. Él vestía el uniforme oscuro de la Confederación, ella, una armadura ceremonial elinar, adaptada a la tradición humana, con un símbolo dorado que unía a ambos mundos. La canciller Cyril no estaba allí. Había sido destituida, su nombre borrado de los registros. El nuevo Senado se formaba sobre los cimientos de lo que ambos habían destruido con su rebelión. Cuando el acto terminó, Lizara se acercó a Alejandro, con una sonrisa que solo él conocía. Tu especie cambió el universo. Nuestra especie, respondió él. Lo hicimos juntos. Ella lo miró en silencio, luego tomó su mano y lo guió hasta el balcón que daba al espacio. Desde allí, el sol iluminaba la tierra con un brillo suave, sin sombras de guerra. ¿Sabes lo que pensé mientras flotaba sola en esa cápsula? Preguntó ella. ¿Qué pensaste? Pensé que si sobrevivía, buscaría un lugar donde no existieran órdenes, ni banderas, ni juicios. Solo tú y yo. Alejandro sonrió. Entonces vamos a construirlo. Y así lo hicieron. Meses después, lejos del bullicio político, se establecieron en un pequeño valle verde en la luna, donde el cielo siempre mostraba la tierra suspendida sobre el horizonte. Allí, sin títulos ni rangos, construyeron un hogar. Cultivaban el mismo jardín que habían creado en la Aurora, lleno de flores humanas y elinares, símbolo de lo que su amor había logrado unir. De vez en cuando, naves llegaban para visitarlos. Eran jóvenes pilotos, diplomáticos, exploradores que querían conocer al hombre y la mujer que habían desafiado a toda la galaxia. Alejandro los recibía con una sonrisa tranquila, Lizara los entrenaba en combate y en sabiduría, enseñándoles lo que ni las armas ni las leyes podían impartir, respeto por la vida. Una noche, mientras observaban las estrellas desde el mirador de cristal, Lizara se recostó sobre su hombro. ¿Crees que el universo alguna vez olvidará lo que hicimos? Preguntó en voz baja. Alejandro miró hacia la tierra, brillante y azul, flotando en la distancia. No importa si lo olvidan. Lo importante es que nosotros lo recordemos. Que sepamos que un día, cuando todo parecía perdido, dos mundos eligieron amarse en lugar de destruirse. Ella sonrió, cerrando los ojos. Entonces todo valió la pena. Y allí, bajo el resplandor de un amanecer que iluminaba la superficie lunar, mientras las estrellas titilaban con calma sobre el horizonte, Alejandro y Lizara se besaron una vez más. No había miedo, ni guerra, ni distancia. Solo amor. El universo siguió su curso, vasto e infinito, pero ahora sabía algo que nunca antes había comprendido, que incluso entre galaxias enfrentadas, el amor puede reconstruir lo que la guerra destruye. Y así, la historia de la humanidad desterrada terminó no con una derrota, sino con un renacimiento. La Tierra volvió a brillar.
Y en el corazón del nuevo orden galáctico, donde antes hubo juicio y condena, ahora florecía una simple verdad, que la esperanza, una vez encendida, jamás se apaga.